Grabar en computadora. Y ya estamos grabando. Vamos a dejar entrar a la gente para este nuevo Psicoedúcate, bandita. Ok. Ya vamos entrando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas. Ir admitiendo a las personas. Ok, bienvenidas las personas que vayan ingresando, por favor de mantener su micrófono apagado para dar inicio con la sesión del día de hoy. Igual. Bueno, yo opino eso, no sé. Vamos a mantener los micrófonos apagados, hay que tener cuidado. Vamos aquí a ir admitiendo gente. Órale, son muchas personas. Bueno, en lo que se van integrando vamos a comenzar. Aquí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén viendo y dependiendo desde dónde se estén conectando el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno. Les recuerdo mantener los micrófonos apagados, ¿vale? Y me presento. Mi nombre es Hansel Ramírez y para los que no saben qué estamos haciendo aquí, qué onda, qué pedo. Bueno, este espacio se llama Psicoedúcate, ¿vale? Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica y nace con el objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. ¿Ok? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer esto? Pues vamos a generar un espacio en donde conversemos acerca de temas de importancia para la sociedad, ¿vale? Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de suicidio, hemos hablado de duelos, hemos hablado de tipos de duelo, de abuso sexual infantil, de estados de conciencia, de filosofía hermética, hemos hablado de ansiedad en cuarentena, de muchísimos temas que tienen, muchísima importancia, ¿vale? Entonces, eh, generamos este espacio que es completamente gratuito para que conozcamos y para conversar acerca de estos temas y así poder generar una nueva cultura en pro de la salud mental, que nos interesemos, que nos informemos, que nos capacitemos en esta área tan importante. Y pues bueno, como ya lo dije, mi nombre es Hansel Ramírez, soy psicólogo clínico humanista y es, es un honor para mí presentarles al maestro Daniel González Imamura. Antes de cederle el micrófono y las cámaras al maestro Daniel, les voy a ir explicando cómo es la dinámica. Para los que son nuevos en este Psicoedúcate, que es su primer Psicoedúcate, que es para nosotros la edición 34. Este es el Psicoedúcate número 34 que hacemos. Entonces, la dinámica es muy sencilla y es la siguiente de todo este proceso, de este foro, ¿ok? Al inicio, pues es una pequeña introducción, ¿vale? Un pequeño sondeo, en donde el sondeo es muy sencillo. 3, 4 personas nos ayudan a revisar la conectividad, ¿vale? ¿Para qué? Para brindarles un mejor servicio y que tengan una mejor calidad en esta conectividad, ¿ok? Que se escuche bien, que se vea bien. Entonces, 3, 4 personas nos encienden su micrófono y nos dicen su nombre y de dónde se conectan, también para checar el alcance que esto está teniendo. Muchas veces se conectan de países de Latinoamérica por el chat. Ya vi que nos mandan un saludo desde España. Entonces, para eso es esta primera parte, revisar los alcances que estamos teniendo, ver si es público solo nacional, ver si es público de Latinoamérica, de Europa. Vamos a ir revisando todo este proceso. Entonces, sencillito, 3, 4 personas que nos activen su micrófono, su nombre, de dónde se conectan y si se ve y si se escucha bien. Después viene la ponencia como tal. El ponente, el profesional, nos va a compartir su conocimiento y al final es lo más importante. Lo más importante viene siendo hasta el final. ¿Qué es esto? Que al final vamos a tener un espacio de preguntas, respuestas,
de aportaciones y opiniones. Lo que tú opinas, lo que tú piensas, lo que tú sientes, es lo más importante. Entonces, debe de haber conversación para poder crecer en el conocimiento, ¿vale? Debe de haber si tú no estás de acuerdo en algo, levanta la mano, opina, para así juntos llegar a un mayor conocimiento, ¿vale? Nunca, nunca, y esto se los digo todo el tiempo, nunca se queden con lo que el ponente les dice, ¿vale? Siempre alcen la mano, siempre pregunten, siempre cuestionen. Y esto yo no lo debería decir porque somos los que dirigimos las ponencias, pero nunca, nunca, nunca jamás se queden con lo que el ponente dice. Opinen, comenten, si tienen una aportación que pueda nutrir lo que estamos viendo, adelante, siéntanse con toda la confianza de levantar la mano o de abrir el micrófono y darnos su opinión, ¿vale? Pero esto es lo más importante y por eso ha tenido tanto auge este foro, por su opinión de ustedes, ¿ok? Entonces, si eres una persona que tiene mucha vergüenza, que tiene mucha pena, pon toda esa vergüenza, toda esa pena fuera de tu cuarto, fuera de la oficina, fuera de la casa, fuera de donde estés ahorita, porque sí necesitamos tu opinión, tu participación, ¿vale? Para llegar a un mayor conocimiento. Entonces, habiendo dicho esto, en donde tu participación es la más importante en este foro, pues damos comienzo a la primera parte, que es el sondeo. Entonces, 3, 4 personas, vamos a hacerlo rápido porque el tema de hoy es súper extenso, que la hora que tenemos no nos va a dar. Entonces, vamos a hacerlo súper rápido. Prendemos micrófono, de dónde se conectan y continuamos. Desde España. Desde España, Alejandro. Aquí estamos siguiendo y seguramente habrá más gente de España que lo he subido a mi red de colegas. Excelente, Un muchas saludo, gracias. Hansel. Un abrazo, Alejandro, excelente. Desde San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí, excelente, bienvenido. Sí. Buenos días, soy Edwin Molina de Honduras. Desde Honduras, excelente, ya estamos rompiendo barreras, rompiendo fronteras, bienvenido, un saludo hasta Honduras. Excelente. 2 personitas más, chicos, para ver hasta dónde estamos llegando. Buenos días, Ronald Esquivel desde Bogotá, Colombia. Perfecto, bienvenido, Ronald, un saludo hasta Bogotá. Buenos días. Buenos días. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Desde Orizaba, Pico de Orizaba, excelente, bienvenido. Gracias. Por allá en el chat nos dicen desde Chihuahua. Bienvenidos desde Chihuahua. Un abrazo, un saludo. Una personita más. Una última. Hola, buen día. Buen día. Desde Monterrey, Nuevo León, Judith Molgado. Desde Monterrey. Venga, se me antojó una carnita asada. Nada más te escuché y me dio hambre. Bienvenida. Entonces, bien, ya rompimos varias fronteras. Ya llegamos del otro lado del charco. Adelante, ¿alguien más gustaba compartir? No por nada. Para generar luz. Ok, entonces vamos a apagar los microfonitos. Vamos a dar inicio. Mi nombre, como ya se los mencioné, Hansel Ramírez. Es para mí un honor presentarles a mi colega, compañero, socio y cofundador de Science Soul Asesoría y Capacitación Psicológica, el maestro Daniel González Imamura. Él nos va a presentar la ponencia del día de hoy, Neurociencias de la Esquizofrenia. Y maestro, no sé, ¿se escucha? ¿Se ve bien? No sé si
si nos puedas abrir el micrófono para que la audiencia nos confirme si te escuchas, si te ves bien. Todo bien. Ahorita yo voy a estar, como dijo Hansel, muchísimas gracias por la introducción, hermano. Yo voy a estar dándoles este tema más o menos es de 1 hora. Por favor, díganme ahorita si se escucha bien, si se ve la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Si se ve Perfecto, bien? Daniel. Sí, Perfecto. perfecto. Muy buena presentación. Gracias. Ahorita yo voy a apagar mi video para que se pueda escuchar mejor, para que puedan tener como mejor calidad de la presentación. ¿Sale? Cualquier cosa, siéntanse libres de participar, siéntanse libres de hacer preguntas de cualquier cosa. Este link que tienen de Zoom, este enlace, va a estar usándose todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, horario del centro de México, a esta hora, dando estos diferentes temas. De hecho, al final les voy a pedir que me digan ustedes algunos temas de neurociencia o de neuropsicología que quieran tomar o retomar o hablar. Váyanlo poniendo ahí en el chat, por favor, y nosotros les vamos a ir viendo para hacer una lista de psicoedúcates relacionados a esta rama. También me Bueno. parece, perdón, pero me pareció apropiado también mencionar de que les vamos a compartir una pequeña encuesta también aquí por el chat, para justo lo mismo, que nos mencionen los temas que les gustaría que abordemos, ¿vale? Desde los enfoques también que les gustaría que abordemos. Entonces, para brindarles una mejor calidad y un mejor contenido. Entonces, a lo largo de la sesión voy a ir mandando en el chat el link de la encuesta. Es completamente anónima, ¿vale? Para que ustedes tengan la confianza de comentarnos lo que ustedes crean pertinente. Entonces, sin más preámbulo, hermano, te dejo micrófonos, cámara y el público, ahora sí que a tu cargo. Éxito. Vale, gracias. Pues sí, como les estaba comentando Hansel, sí se me hace como interesante que ustedes también me digan qué temas se les hacen interesantes a ustedes. Yo estaba pensando abordar neuropsicología infantil, neuropsicología de la educación, y muy pronto voy a empezar a hacer un diplomado. No es como un diplomado como tal, pero sí van a llevar varios módulos, va a ser más o menos de 3 meses, en donde vamos a hablar de neuropsicología para psicólogos, o sea, dedicada para que nosotros podamos entender desde la psicología clínica cómo se aborda y cómo se desarrolla toda esta onda de la neuropsicología. También, si ustedes gustan el certificado con las notas, con el material didáctico, el material de que voy a exponer ahorita, y algunos libros que yo usé y referencias para hacer este psicoedúcate, Hansel les va a pasar ahí el método de pago y la cuestión. Son 50 pesos, creo son 100 pesos, en donde con los 100 pesos ustedes ya pueden tener acceso al video y al material. Vale, pues sin más que empezar, voy a cambiar de página. Ustedes me dicen si se cambió. Ahorita en la diapositiva dice córtex prefrontal, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. No. 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 Okay. Ahora. Ya está, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Perfecto. sí. Ok, comencemos entonces. ¿Por qué pongo esto primero que nada? Si ven, bueno, a lo largo de todos los psicoedúcates de neurociencias en donde yo he estado participando, siempre les pido a ustedes que tengan una libreta o algo para hacer anotaciones, porque ya son varios temas y varias cosas que se van a ir ahondando, y ya son varias cosas que se han ido ahondando en los otros psicoedúcates. Hemos hablado de neurociencia de la hipnosis y del sueño y otras cuestiones. Aquí estoy poniendo una imagen en donde parece el área prefrontal, donde parece el área frontal de un cerebro y una enramada. Pues bueno, ahí la imagen simplemente yo quiero dar a entender cuestiones que hemos estado hablando todos los psicoedúcates. El cerebro, tienen ahí unos micrófonos prendidos, les pido que los apaguen por favor. Ok. El cerebro trabaja en conjunción, es una totalidad.
la totalidad del cerebro hace que el cerebro se intercomunique entre sus diferentes áreas, no porque diferentes áreas de Broca sirvan para diferentes funciones ejecutivas, va a hacer que sean separadas, ¿no? O que porque existe un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, no existe este callo que hace que se comuniquen entre ellos, o no existe una o varias redes interneuronales, de las cuales ahorita vamos a estar hablando, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a hablar de un trastorno como tal, que ya esto compete a nivel psiquiátrico, porque es un trastorno del cerebro, un trastorno orgánico, alguna de las cuestiones que más empiezan a denotar en las personas es que estas personas tienen problemas para empatizar, para socializar y para mantener una relación sana, para hacer estas funciones en torno al otro, ¿no? En torno a las personas, lo que genera que una persona sea social y a la vez que sea una persona más sana, ¿sí? En los chimpancés, por ejemplo, en los que se parecen más a nosotros, estos tipos de chimpancés, no, el alfa no es el más fuerte, no es el mono más fuerte o más grande, sino es aquel que tiene mejores relaciones con la camada o con el grupo, ¿sí? Entre mejores relaciones tengan, todos los demás orangutanes le dan la posición de líder privilegiada porque confían en él, ¿sí? Y esto también se puede ver en lobos y se puede ver en humanos, que es pues en donde podemos ver como el mayor desarrollo cerebral. Entonces, mucha parte de la inteligencia, mucha parte de la adaptabilidad y mucha parte del poder estar en un entorno fiable se trata de la sociedad, de cómo nosotros socializamos, de cómo nosotros interpretamos ciertas actitudes, ciertas conductas de las demás personas. A nivel neurológico, las principales áreas implicadas en este tipo de habilidades, como ahí se puede ver, es el córtex prefrontal, dorsolateral, perdón, en donde se hablan de cuestiones como el habla, la interpretación del lenguaje, la interpretación de metáforas, de ironías, porque es el área como prefrontal, ¿no? Es esta interpretación ¿cómo se llaman? De sarcasmos, ¿no? Todas estas cuestiones vienen desde el área prefrontal dorsolateral, que es un área del área frontal, ¿no? Es un subárea, por así ponerlo, un lobulillo, por así decirlo. El área de Broca, algunas áreas de Broca también se ven aunadas a la sociedad, en cómo nosotros nos dirigimos, en lo que inhibimos, en lo que tratamos de hablar, en nuestros intereses, en la empatía. El córtex temporal superior y el córtex parietal inferior, ¿vale? Estos son en su mayoría las últimas partes o áreas en que se desarrolla el cerebro, filogenéticamente hablando, ¿sí? Y en ellas se ha observado alteraciones en pacientes esquizofrénicos. En este tipo de habilidades intervienen diversas áreas cerebrales que deben funcionar integradas. Todas están interconectadas, ¿sí? Y después de la presentación vamos a ir alucidando un poquito más en cómo si un área no sirve, es muy fácil que el otro área empiece a tener algún tipo de declive, ¿saben? La mayor parte del tiempo de manera inconsciente. La manera inconsciente en cómo nosotros tratamos la socialización es que a veces nosotros tomamos el cómo nos hablan, la fonética, la gravedad o las emociones del otro de una manera muy inconsciente, ¿sale? Que a diferentes tipos de personas le cuestan mucho trabajo. Esto no solo a los esquizofrénicos, sino también personas con daño orgánico y otros tipos de trastorno. Pero la socialización tiene que ver muchísimo, el cómo yo genero mi conducta, el cómo yo hablo con el otro, en lo que yo pienso del otro y lo que yo siento que el otro me está transmitiendo, ¿va? Y estas son las áreas que tienen que ver muchísimo.
se tienen que entender estos aspectos como preverbales y paraverbales y verbales, que son percibidos muchas veces de forma muy intuitiva, ¿sí? Pero no por ellos son necesarias en nuestra forma de social cotidiana, en nuestra forma de socializar con el otro, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a denotar esto, pues sí empezamos a ver que existen áreas de nuestro cerebro que se ven afectadas o que son necesarias para el funcionamiento con los otros. La neuropsicología, me voy a ir un poquito más atrás, la neuropsicología es la rama de la neurociencia que estudia la integración de la conducta con el funcionamiento del cerebro, ¿sale? Fue hasta el siglo XX, más o menos a mediados de los 70s, en donde existen técnicas de neuroimagen, existen ya varias técnicas y empiezan a trabajar desde la neurociencia, desde la neuropsicología, a la esquizofrenia. Antes la neuropsicología y neurociencia trabajaba solo aspectos como deterioros cognitivos y problemas por golpes, ¿no? Por daños al cerebro, por daños al sistema nervioso. Ellos también estudiaban somnolencias y alteraciones del sueño. Pero más o menos a esta área de los 70s, cuando empiezan a ver las técnicas de neuroimagen, se empiezan a denotar la relación entre los tamaños de los ventrículos laterales y la esquizofrenia. Y entonces esto fue una conclusión principal para que se generara investigación, ¿sí? Lo que sirvió en futuros años, ¿no? En los 80s, en los 90s, más o menos en los 97, en el 97 ya se tenía como mayor auge acerca de estas cuestiones y todo empezó por la técnica de neuroimagen. Con estas técnicas empezaron a darse estos aspectos de psicosis y desorganización, se empezaron a hablar de cosas neuroanatómicas del cerebro de un esquizofrénico. Se empieza a encontrar un poco más de 100 síntomas asociados con la esquizofrenia. Esperen un poquito. Gracias. Gracias por su paciencia. Pues bueno, se empiezan a encontrar más de un centenar de síntomas. Se empiezan a encontrar más de 100 síntomas asociados a la esquizofrenia. La mayoría de los autores empiezan a destacar la importancia de algunos, como la ambivalencia, la desrealización, que ahora en día se puede decir como despersonalización, el autismo, el sentimiento precoz, la percepción delirante o el delirio, elementos que han caído por su desuso y otros porque ciertos enfoques los acusan de carecer de objetividad y fiabilidad, ¿ok? Y esto pues no ha sido como del todo demostrado, pero para esto el DSM-4 empieza a recoger alguno de estos principios y empieza a construir un modelo alternativo de evaluación en donde se empiezan a buscar diferentes dimensiones de la esquizofrenia basado en otras dimensiones, como la psicosis, que son los delirios, las alucinaciones. Los delirios en la esquizofrenia, la mayor parte del tiempo suelen ser auditivos, aunque también hay visuales, aunque también hay kinestésicos. También hay desorganización, que son los trastornos formales del pensamiento y que generan una conducta extraña, ¿no? Estos trastornos personales formales del pensamiento que abarcan desde el, como yo les estaba diciendo, ¿no? Cómo yo me llevo hacia el otro, cómo yo me organizo, cómo yo planeo una situación, cómo yo genero ese plan y cómo yo mantengo ese plan ante la situación, ¿vale? Se empiezan a dar otros temas como el afecto inapropiado o negativo, el embotamiento afectivo, la logia, la apatía y la anedonia, que estas son cuestiones meramente de la esquizofrenia. Ahorita en un futuro, en unas siguientes diapositivas, les voy a empezar a hablar de lo que es cada una y cómo se ven afectadas dentro del cerebro. Bueno, pues también se habla de teorías genéticas, hereditarias y congénitas, después de que empiezan a ver estas técnicas de neuroimagen. Alguien acaba de conectarse, tiene su micrófono prendido, le pido que lo apague, muchísimas gracias.
empiezan a haber muchas teorías. No solo empieza a haber esta de la neuroimagen, en donde se ve que existen cuestiones en el cerebro que reflejan actitudes de un esquizofrénico, sino que también desde la genética se empiezan a ver diferentes acciones que al rato vamos a hablar, desde lo hereditario y desde lo congénito, ¿vale? Antes nada más se podía hablar de esto, como les digo, si hubiera habido o si hay una afección traumatológica, si hubiera habido un trauma, ¿no? Si hubiera habido un golpe o un daño en el sistema nervioso central. Por eso empezaron con esta onda y pues como que sí les sirvió muchísimo. Vale. Voy a cambiar de diapositiva, ya está. Los modelos de la función cognitiva, pues bueno, se basan en cambio de esquemas en tipo neuropsicológico, siendo la esquizofrenia una consecuencia de un mal funcionamiento cerebral. Podemos destacar que el modelo psicoorgánico puede ayudar a entender un poquito más, porque empiezan a haber ya varios modelos, ¿no? Como les empiezo a hablar, empieza a hablar de genética, empiezan a hablar de otras cuestiones, y pues ya yo empiezo a ver este modelo psicoorgánico que es el de la neuropsicología como tal. Su origen se remota al localizacionismo propio de los primeros desarrolladores de la neuropsicología, que tienen que ver como Brodmann, Wernicke y Broca, los que generaron esto. La esquizofrenia entonces va a ser una consecuencia para ellos del daño cerebral recibido. Algún trauma, algún golpe les va a llevar a tener ahí al sujeto determinadas zonas del cerebro con algún tipo de fallas o de síndromes como tal. La inconsistencia de este modelo se hizo patente y ya en pleno siglo XX se elaboraron otras teorías similares, pero con un mayor nivel de complejidad, ¿saben? Hay una definición más funcional del cerebro. Empieza a haber esta teoría de intercomunicación neuronal, empieza a haber esta teoría como más completa y se puede ver que, pues bueno, estos precursores ayudaron muchísimo, pero hay más aspectos cognitivos, como el modelo de procesamiento, más o menos, el de procesamiento distribuido en paralelo, o modelos de redes neuronales, como les estoy comentando. Estos tipos de modelos pues empiezan a ayudar muchísimo. Bueno, voy a tratar de citar 3 circuitos neuronales relacionados a su vez con algunos síndromes y síntomas propios de la esquizofrenia. Estos síndromes y sus respectivos circuitos, bueno, pues son como estos 3 que están diciendo aquí. Les pido ahí una disculpa porque el tercero de hasta abajo no sale. El síndrome prefrontal dorsolateral, que genera estos déficits ejecutivos en el córtex, que habla desde el cómo nosotros nos inhibimos, el cómo nosotros debemos de ser, el cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad, ¿vale? Eso es en el prefrontal dorsolateral y en el caudado también. Ese es otro síndrome que tiene que ver con el globo pálido. El dorsomedial lateral, que tiene también que ver con el pálido, el ventral anterior y medial dorsal. Ahorita en un futuro, en otras diapositivas, les voy a estar explicando cada uno de estos, cómo se empiezan a trabajar y cómo se empiezan a ver afectados dentro de la esquizofrenia. Y el de abajo, el que no se puede ver, es el síndrome orbitofrontal. Ahí debería decir síndrome orbitofrontal, que tiene que ver con alteraciones de la personalidad, ¿sí? Se ven afectados el córtex orbital lateral y el caudado también, como anteriormente les estaba diciendo. El globo pálido dorsomedial también se ve afectado, el tálamo, el ventral anterior y medial dorsal. Y también existe un síndrome cingulado anterior, que esto tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? Y bueno, pues el cingulado anterior tiene que ver muchísimo con la inhibición por esto del hipocampo. También tiene que ver con el córtex anterior, también porque el hipocampo está conectado pues con el área, con ciertas áreas prefrontales.
donde se ve afectado el glóbulo pálido, rostro lateral, el tálamo, medial dorsal, y la persona pues empieza a pensar de manera precipitada, ya que existe una menor capacidad para regular este tipo de problemas. Aquí se empiezan a ver ya las cuestiones de las personas o de esto de la esquizofrenia, en donde no puede haber un alto, ¿no? Donde sigue una continuidad, ¿no? En donde empiezan a ver ciertas afecciones tanto de delirios como de alucinaciones. Para hablar de esto, pues bueno, voy a tratar de definir lo que es la esquizofrenia, que parte de un conjunto de trastornos que se caracteriza por anomalías en uno o más de estos 5 dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento o discurso organizado y una psicomotriz desorganizada, ¿va? Y estos síntomas negativos. Los síntomas positivos son los que aparecen en las personas, ¿sí? Los que están presentes y no se presentan en la sociedad como tal o en la sociedad en general, ¿sí? Que tienen que ver como los delirios cuando una persona llega a un cuarto y todos se callan y esta persona siente que están como hablando de ella y se queda como pensando y rumiando muchísimo de que están hablando de ella. Este tipo de delirios, alucinaciones auditivas principalmente, hay pensamiento desorganizado. Este pensamiento desorganizado, pues ya sabemos, ¿no? No existe como una habilidad para saber que A, B y C van en secuencia y que estas cuestiones pues van a servirme para planear. Ahorita vamos a hablar de algunos test que sirven para checar esto de la esquizofrenia. Bueno, el comportamiento motor también se ve desorganizado, pues ya sabemos que ahí hay catalepsias, las personas tienden a tener estos tics, tienden a tener estados catatónicos, en donde se quedan como pasmados o en donde las manos o los pies están como haciendo movimientos repetitivos. También se empieza a ver que hay aislamiento social, la abulia, que es la disminución de la energía, la alogia, que es una falla en el lenguaje, y la aledonia, que son dificultades de hacer, una dificultad en poder hacer cosas que me parecen gratificantes, ¿sí? Esa es la aledonia como tal. Empieza a haber alteraciones cognitivas que resultan una parte muy, muy importante, ¿sí? Aparece en el cuadro que son las fallas de atención, fallas en la memoria, fallas en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son una serie de funciones que nos ayudan a establecer objetivos, ¿sí? Crear un plan de acción, mantener ese plan de acción, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros podemos, en base a lo que estamos viviendo, con base a lo que estamos percibiendo, generar un plan para poder trabajar y tratar lo que estamos tratando de experienciar, ¿no? Y estos síntomas se presentan desde antes. Eso es algo que se empieza a denotar. Una persona con esquizofrenia se pudo detectar desde muchísimo antes de su diagnóstico. Y esto es porque casi todas las personas que generan o generalmente tienen esquizofrenia llevan ciertos síntomas de los cuales yo les he estado hablando, como es lo de la afasia, como es lo de no tener estas cuestiones como interpretativas. Son unas personas que tal vez son un poco más lentas, que tienen esta incapacidad para socializar, son personas que tienen muy poco raciocinio para planear, son personas que pues tal vez no entiendan muy bien las ironías o el sarcasmo, ¿no? Y desde la infancia se ven retraídas socialmente. La sociedad en sí tiene muchísimo peso, aunque no lo creamos, el medio ambiente. Entonces, desde la infancia o la adolescencia se puede empezar a ver como síntomas que pueden denotar a la persona con esquizofrenia. Hay muchas teorías del por qué se genera la esquizofrenia, ¿no? Ahorita yo les voy a hablar de algunas que son pues meramente genéticas, del ambiente,
que son meramente de cogniciones o del neurodesarrollo. Pero antes de hablarles de esto, pues sí me gustaría comentarles. Hay teorías que hablan desde si la madre tuvo algún tipo de enfermedad virílica, va a tener, pues hay probabilidades de que haya niños con esquizofrenia. Si hay algún tumor o algún problema en la madre al momento de que nazca el niño en el sistema nervioso, también puede que el niño tenga esquizofrenia y en su adultez o en su etapa joven la demuestre. También hay una teoría en donde son teorías porque todas se van complementando, en donde si hay un golpe o si hay una persona que tiene algún daño en el sistema nervioso, también puede llevar a tener estas conductas esquizofrénicas. Recordemos que las sustancias, ¿no? Todas estas adicciones pueden llegar a que la persona también genere brotes de esquizofrenia. Ahora, me gustaría comentarles, se están haciendo estudios en donde se empieza a demostrar mucho que la cannabis tiene que ver con la esquizofrenia o saca estos brotes no esquizoides o esquizotípicos de la personalidad. Bueno, existen algunas disciplinas en donde hay evidencia, ¿sí? De por qué se está dando la esquizofrenia o por qué sale o salta. Y bueno, pues son estas cuatro. Estos cuatro aspectos sirven para entender de mejor forma pues esta problemática, ¿no? En el neurodesarrollo como tal, pues son las características estructurales, ¿sí? Son las características funcionales en el sistema nervioso central, ¿sí? En el ambiente se ha realizado muchísimos estudios que se ha visto que en términos generales las experiencias que no permiten al desarrollo normal, que no ayudan a que el ser humano tenga un verdadero desarrollo psicomotriz, llevan a repercusiones muy fuertes. El ambiente sí tiene que ver muchísimo en que la persona lleve a tener estos brotes psicóticos hasta vivir con esquizofrenia como tal, ¿sí? Se suelen relacionar con mayor probabilidad, ya que hay cuestiones como migración, como falta de recursos, o sea, hay muchos migrantes que tienen esquizofrenia, hay muchos homeless o personas vagabundos, personas que viven en la calle, que también viven con esquizofrenia. La falta de recursos es una cuestión, la violencia tanto en casa, tanto familiar, como la violencia que se vive dentro de la sociedad, son muy grandes indicadores de personas con esquizofrenia o de estas cuestiones que estamos hablando. Hay situaciones estresantes de la vida diaria que pueden generar brotes esquizofrénicos o que pueden generar ahí como la esquizofrenia. En sí, lo que vamos a tratar de hablar nosotros es del neurodesarrollo, de la neurobiología. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en lo genético, ya que lo genético es muy, muy interesante cómo lo tomo. Cuando hablamos de estos aspectos, en idea general, estamos hablando de los genes. Los genes son, los genes son moléculas químicas. Estas están adentro del núcleo celular, en donde hay un código, ¿sí? Y este código da información para productos funcionales, como estamos hablando de la neurona como tal, ¿sí? Y dentro de la neurona hay en el núcleo celular estas moléculas químicas que generan estos productos funcionales, como es las proteínas en los neuroreceptores, para que estos puedan tener una buena función en la recepción, y otros como generadores de sustancias químicas. Dentro de la genética se pueden ver cuestiones familiares en las que también hay herencia, ¿sí? En personas que comparten un mayor porcentaje de material genético se ven afectados en diferentes pues, áreas, aunque no tengan esquizofrenia. La familia de una persona esquizofrénica
o sí, en sí la familia de una persona esquizofrénica se puede denotar como tienen algunos problemas de socialización, tienen algunos problemas en la inhibición, tal vez en el lenguaje, tal vez hay algunos problemas ahí psicomotrices, y esto se ve por la cuestión genética. Aunque los hermanos, los familiares como tal no hayan desarrollado una cuestión meramente esquizofrénica, sí llegan a tener ciertas actitudes, sí llegan a tener ciertas prevalencias, ¿no? Se ve que el IQ de una persona familiar a una esquizofrénica es menor que la norma, pero es mayor que una persona esquizofrénica, ¿sí? También en los diferentes test, como es el de Stroop, se ve que estas personas, los familiares, llegan a tener dificultades para poder pasarlos favorecialmente. El Stroop, ahorita vamos a hablar de ese, se escribe S-T-R-O-O-P. Ese tipo de test, bueno, ahorita yo les voy a hablar de eso. Hay muchos tipos de genes en donde hay una correlación, ¿sí? Que sirve para explicar la sintomatología de la esquizofrenia. Entre unos se consideran brevemente 4. Hay muchísimos genes, como les estoy comentando, en donde se piensa a recuperar esta relación en donde las personas se ven las sintomatologías. Pero yo les voy a hablar rapidísimo de 4. El primero, les voy a pedir que lo anoten si es que les interesa. Se llama DTNBP. D de día, T de todo, N de nada, B de bueno y P de padre. ¿Sí? DTNBP1. Y ese cromosoma está en el cromosoma 6, en el brazo corto, en la banda 2, en la subbanda 1. ¿Sí? Ahí está ese cromosoma, ahí está ese cromosoma como tal, que es el DTNBP1. Está en el cromosoma 6, en el brazo corto, banda 2, subbanda 1. ¿Sí? Y estos existen para codificar la disbindina. La disbindina, casi me trabo, es la que se requiere para una comunicación adecuada entre neuronas presinápticas y postsinápticas, ¿ok? Y esta se asocia con fallas de memoria y en el lóbulo temporal. Y en el lóbulo prefrontal hay una reducción de disbindina, también que genera que la persona empiece a tener estas fallas de lo que está haciendo, de con quién está, de no poder reconocer a las personas que están a su alrededor, ¿sí? El gen número 2 que voy a hablar es el SCZD de día, ¿sí? Está en el cromosoma número 8, ¿sí? En la región 3, en la banda 1. Y este ayuda con la neurogulina, ¿sí? Que se expresa en el nivel sináptico y participa en la activación de ciertos receptores, como el glutamato, ¿sí? El glutamato aquí va a ser muy interesante. Los psiquiatras ya estarán escuchando, si hay ahí por algún psiquiatra, si por ahí algún psiquiatra, pero el glutamato tiene muchísimo que ver con este tipo de afecciones como la esquizofrenia, como tal. El tercer gen que se ve afectado es el DAO, D de día, A de alegría y O de opulento, ¿sí? El DAO. Este gen se encuentra en la región 2, en la banda 4, en la subbanda 1, en la subbanda 1. En la región 2, banda 4, subbanda 1, subbanda 1. ¿Ok? Y lo que, el cómo se llama y en lo que ayuda, pues bueno, se llama deaminoácido oxidasa. ¿Sí? Deaminoácido oxidasa. ¿Sí? Y esta ayuda para sintetizar la teserina, que esta funge como activador de ciertos receptores de glutamato en el área frontal. Si ven, algunas de las cuestiones genéticas empiezan a trabajar en el glutamato, ¿sí? Cuestiones que vamos a empezar a hablar un poquito más adelante del glutamato, ¿sí? Pero estas cuestiones genéticas son las que empiezan a reflejar que sí hay una afección dentro de las neuronas, dentro de, pues sí, como tal, el ADN, en donde el código celular
genera un desbalance y un desfuncionamiento y empieza a generar en estas zonas del ADN sobreproducción o disminución de la producción o disminución de la recapturación de ciertos químicos que son esenciales para el comportamiento humano. Si ven, de todos modos, seguimos hablando de neurociencias, si ven, de todos modos, seguimos hablando de aspectos cerebrales, pero lo estamos retomando desde una forma genética, como tal. Dentro de la neurobiología, pues existen aspectos neurobiológicos, estructurales y funcionales, ¿sí? El lóbulo frontal en el área más anterior, que es en el área prefrontal dorsolateral, que, bueno, voy a tratar, creo que por aquí se ve mi puntito, mi láser. Pues bueno, aquí este es la cisura. Esta es una cisura que empieza a partir el área prefrontal de otras áreas del cerebro, ¿sí? Que son el área occipital, temporal y parietal, que están por acá. Sí, esta área es el área prefrontal. Sí, el área prefrontal. Y en el área prefrontal existe esta área que es el área dorsolateral, ¿sí? Que es donde está abajo, donde se ve un poco sombreado. Si no se ve mi láser, es por esta área de aquí de abajo, ¿sí? Es el área que está como sombreada más. Y pues bueno, en el área prefrontal dorsolateral, la región orbital, existen estructuras que también están conectadas con el sistema límbico y sirve para el procesamiento emocional. Las personas que tienen esquizofrenia tienen afectadas estas áreas, ya que ellos no pueden reconocer las emociones en las otras personas y a veces por estas mismas cuestiones no reconocen tampoco los rostros de las personas como tal, tampoco reconocen sus emociones o las ven como exageradas. Dentro de esta área que les estoy comentando existen agrandamientos de ventrículos cerebrales, los cuales son espacios en el cerebro en donde se ubica el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La región prefrontal dorsolateral, pues bueno, lo que ocurre ahí es que hay una disminución en la estructura con pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Hay una disminución en estas conexiones de espinas dendríficas. Las espinas dendríficas son ramificaciones de dendritas, ¿sí? Las dendritas son como manos, como deditos que sirven para juntar y conectar neuronas unas con otras, ¿sí? Una neurona tiene su cuerpo, la neurona, y luego tiene un axón que es como algo que sirve como un brazo y luego tiene como sus dedos, ¿no? Para agarrar, que son las dendritas, ¿sí? Y pues bueno, en esta área, más que nada, existe una, mucha disminución, podría yo decir, en esta conexión de espinas dendríficas, ¿sí? Lo que son muy inestable, ya que esta sirve para literalmente establecer conexiones con toda el área cerebral. También se ha visto que hay anormalidades en los axones que pierden mielina. Las personas con esquizofrenia pierden mucha mielina. Los axones sirven para comunicar el cerebro al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Dónde pierden mielina los axones? Pues bueno, ellos empiezan a perder esta mielina en los fascículos. Los fascículos son formaciones de muchas neuronas, ¿sí? Por favor, no caigamos en la idea de que el cerebro tiene millones de neuronas y que están así como separadas, ¿no? Todas están muy conectadas y entre todas juntas generan interconexiones en diferentes áreas del cerebro, ¿vale? Entonces, estos fascículos, que son formaciones de muchas neuronas, de muchos axones como tal, comunica con diferentes áreas del sistema nervioso, ¿sí? Conecta el lóbulo temporal con el frontal, ¿sí? Y el fascículo arcuato, que es el que más nos importa ahorita, es el que conecta con las regiones sensoriales o motoras que tratan desde la comprensión con la expresión del lenguaje. Como les estaba comentando, el poder entendernos, el poder
hablar con el otro, el poder entender lo que el otro me está tratando de decir, ¿sí? El poder generar una relación social sana y duradera. En esta teoría del neurodesarrollo, en la esquizofrenia, en donde hay alteraciones de receptores en el sistema glutamanérgico, perdonen, altera receptores gamma y dopaminérgicos, los que pueden haber reducido en las capacidades de receptores glutamanérgicos. Ahí discúlpenme, pero el glutamato es ahí como que algo nuevo en mi vocabulario y me cuesta decirlo, ¿sí? Pero el glutamato como tal sirve para mandar señales al mesencéfalo. A la vez hace conexiones directas o indirectas con todo el cerebro y con el sistema nervioso, ¿sí? Lo que existe en el esquizofrénico es que hay un hipofuncionamiento en esta área del mesencéfalo, ¿sí? En esta área del glutamato. Como les comento ahorita, es como mi talón de Aquiles. Como empieza a haber un hipofuncionamiento en el glutamato, empieza a haber una decadencia en la forma en cómo se comunican estas redes neuronales, ¿sí? Y si el mesencéfalo, que es como parte del tallo cerebral, que es de lo que está hasta abajo, trata de comunicarse hasta el área prefrontal o hasta el área occipital o hasta otras diferentes áreas, va a tener ahí una disminución, un hipofuncionamiento y no va a llegar adecuadamente la señal que se necesita dar hasta ciertas áreas, como es la prefrontal, como es la temporal, en donde por esto que no se envían estas señales a otras neuronas de la región de la corteza, pues empieza a haber una falla en la dopamina, ¿sí? La cual permite explicar a grande parte los síntomas de la esquizofrenia. En sí, la dopamina es lo que genera la mayor teoría del por qué se causa la esquizofrenia como tal, ¿no? El exceso de dopamina, el que no pueda haber una recepción clara de las neuronas o de la función perceptiva de estos químicos, empieza a generar estados de esquizofrenia. Entonces, si empezamos a denotar desde la cuestión genética, sí tiene que ver muchísimo que haya una falta de glutamato, que haya una falta en estas secciones del área de las neuronas que generen una falta de dopamina, la cual a la vez empieza a crear ciertos comportamientos erráticos, ¿sí? Bueno, la dopamina tiene que ver con el estado de ánimo, con la cognición, con el funcionamiento ejecutivo, tiene que ver con muchísimas cosas como tal. Hay diversos circuitos funcionales, existe una red estructural de neuronas que funcionan de manera coordinada. Hay tres tipos principales, ¿sí? El primero es el de la corteza prefrontal dorsal, en donde hay un déficit metabólico, ¿sí? En esta área hay reducción de dopamina en la región frontal, ¿sí? En la región del cerebro frontal. Aquí les puse un poquito más, esto es más o menos cómo hay en función hacia los lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal tiene que ver con la comunicación, la impulsión, la inhibición del pulsos, la coordinación, la empatía, la cognición, el deber ser, el cómo yo me comporto con la sociedad, mi razonamiento creativo, diferentes cuestiones, ¿no? Y ahí nosotros podemos empezar a ver. Esto lo pongo para que ustedes también se den una guía de cómo trabajan los lóbulos y de cuáles son sus funciones. ¿Va? Entonces, en la corteza prefrontal dorsal, que es la parte de abajo, hay un déficit. En esta área hay una reducción de dopamina, ¿sí? Se expresa porque hay un incremento de receptores dopaminérgicos y este tipo de déficit se asocia con dificultades en algunas veces con memoria de trabajo. La memoria de trabajo son tareas, una capacidad que tenemos nosotros de retener cierta información, ¿sí? Y esta sirve para resolver una tarea.
Te digo una serie de números desordenados y letras desordenadas también, y tú los empiezas a ordenar. Esa es una tarea del laboratorio. También hay test en donde se pueden ver estas diferentes tareas, en donde se puede ver cuando hay un déficit en estas áreas. Otro tipo de fallas en esta área pues son las funciones ejecutivas, las que permiten administrar recursos cognitivos, ¿sí? Permiten administrarlos para poder realizar una tarea, las cuales son estudiadas como la flexibilidad, la inhibición de respuestas. Las personas con esquizofrenia son personas que no tienen flexibilidad, que no son flexibles. Al decir flexibles, puede detonarse como de falta de creatividad, ¿no? Esta falta de aceptar lo que está pasando, una inhibición de respuestas, una falta de planeación, falta o déficit en la atención y pues bueno, sirve más para dirigir los recursos a una tarea, todas estas cuestiones que les estoy comentando, desde la planeación, desde la atención, desde la inhibición de las respuestas, desde la creatividad y la flexibilidad, pues todo esto sirve para que nosotros podamos generar, como les estaba diciendo en un inicio, ciertas metodologías, cierta organización para poder crear una tarea y poder desenvolverla posteriormente, poder mantenerla y poder generar o crear una meta como tal y llegar a esta meta. Cuestión que con la gente esquizofrénica se empieza a ver un déficit o un problema ahí grande. Empieza a haber un déficit en el circuito también dorsolateral. Este circuito, como les comento, pues problemas en la persona para generar estas estructuras. ¿Qué pasa con una persona que sale de casa y se va caminando y no hace, o sea, se sigue caminando y se sigue caminando y se sigue caminando, ¿no? Ahí no hubo como estas funciones en el dorso lateral, en donde pues existe como esta cuestión. Les pido que me esperen 5 minutillos ahí para calmar a los chuchos. ¿Puedo hacer una pregunta, Daniel? Creo que sí se salió a encerrar a los perros. Sí. Pero ahorita que vuelva, sí, tengan todas sus preguntas ahí guardadas. De hecho, ya se nos está acabando el tiempo. Les dije que era un tema muy, muy, muy amplio. Hay que tener todas las preguntas ahí guardadas, las que tienen en el chat para hacerlas puntualmente y abordarlas de la mejor manera posible. También creo que es buen momento para recordarles ahí a los que se vayan conectando, estoy mandando justamente en este preciso momento el link de la encuesta de satisfacción, ¿vale? Ayúdenos, chicos, ayúdenos, chicas, a generar un mejor contenido, ¿vale? Son solamente 5 preguntitas de opción múltiple, solo le pican y los manda directamente. También el objetivo de esto pues es llegar a la mayor gente posible, entonces también voy a estar mandando ahorita los links de acceso de las páginas de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, y también hubo gente que me estaba mencionando en Facebook que el grupo ya estaba lleno, el grupo de comunidad de Science Soul ya está lleno, entonces les voy a pasar un link de un nuevo grupo. Vamos a estar compartiendo la misma información en este nuevo grupo. Entonces, las personas que no están ya en el grupo de comunidad, solo le pican a este link de acceso que les voy a mandar y los va a direccionar al grupo para que estén al pendiente de todo lo que hacemos, de todos los temas, de todas las conferencias, talleres, cursos, diplomados y entrenamientos, todos los proyectos que estamos haciendo en pro de la salud mental. Entonces, ahorita, en este momento les estoy mandando los links. No sé, maestro,
Maestro, ¿ya volvió? Sí, continuamos. Hay una disculpa. No te preocupes, aquí yo ando remando en lo que tú no estás. Claro, muchísimas gracias, hermano. Adelante, ya, Bueno. ya me voy. Chicos, por favor apóyennos con lo de la encuesta y con lo de las redes sociales para llegar a más personas. Los amo mucho, ya me voy. Pues bueno, volvemos. El círculo de la corteza, una disculpa, el circuito de la corteza cingulada también se ve afectado dentro de la persona con esquizofrenia, ¿sí? Existen alteraciones a cierto patrón de conductas, a partir de los que se observa una disminución en la motivación. Existen, pues bueno, conductas menos propositivas. Son personas que les dices así como, de, vente, vamos a jugar videojuegos. Y como, no, no quiero, estoy aburrido, por esto de la, de la actividad baja. Son personas que no tienen como muchas ganas de hacer cuestiones, también por la falta de dopamina, ya que no hay una ganancia, ¿no? Ya no hay un enriquecimiento por la dopamina, ya no hay una satisfacción, por así ponerlo. Entonces empiezan a haber estas conductas como tales. Existe esta apatía, un planeamiento efectivo en donde existe una falla de inhibición. La persona no, perdón, existe una falla de inhibición en donde la persona no puede dejar de pensar algo, ¿saben? Como no se puede inhibir, una persona normal, una persona sin esquizofrenia, puede inhibir su pensamiento, puede pararlo. Puede pasar algo en tu día y tú puedes decir, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? Ya estuvo bueno, esto ya no me va a molestar, o simplemente no fue lo que yo creía, tal vez pasó a otra cosa y yo me estoy teniendo un delirio, ¿no? Como en este caso donde una persona entra, la gente está hablando, deja de hablar y esta persona tiene este delirio en donde cree que están hablando mal de esta persona. Una persona con esquizofrenia no puede inhibir estos pensamientos que ya empezó y los va a seguir pensando y pensando y pensando y pensando y pensando a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Y esto es porque empieza a haber esta cuestión en la disminución de motivación, esta cuestión en el patrón conductual, pues, ¿no? Entonces, recordemos, el circuito de la corteza cingulada genera apatía, genera un planeamiento afectivo, en donde pues la falta de inhibición genera una constancia de pensamientos, en donde el aplaneamiento afectivo genera que no podamos reconocer ni empatizar con las otras personas. Tampoco genera que la persona reconozca rostros como tales, ¿sí? Ok. Existe esta prueba, la Stroop, que les estaba comentando, en donde se compiten o se juntan colores y palabras. Y ustedes yo creo que ya las han visto muchas veces, donde sale así como amarillo y amarillo palabra con color verde, ¿no? Y se le pide a la persona que inhiba la respuesta automatizada, ¿sí? Es decir, el color de la palabra, sino que diga lo que está escrito. Esta es una forma de que nosotros podemos darnos cuenta que existe una falla por ahí, por el circuito de la corteza cingulada anterior, ¿sí? Entonces, ahí pueden buscarlo como prueba Stroop, es muy fácil de obtener, en donde compiten colores y palabras. Hay una respuesta automatizada en donde se trata de inhibir para que la persona pueda tratar de buscar este color de la palabra. Cuando la persona no tiene como esta habilidad como tal, existe ahí un fallo, ¿sí? Otro circuito es el de la corteza orbitofrontal, ¿sí? Tiene conexiones subcorticales y también con la corteza. Esta se asocia con anomalidades como la desinhibición, cuestión curiosa porque ahorita una no permite inhibir y pues aquí ya hay una desinhibición como tal. Son estas personas que se enojan fácilmente, que se mantienen enojadas durante mucho tiempo y su enojo es muy explosivo. Existen alteraciones en la autodirección o comportamiento autodireccionado, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues hay fallas en la motivación, en las ganas de tener, en las ganas de ser, en las ganas de hacer, en las ganas de querer. Existen alteraciones en la sensibilidad del olfato, porque
este circuito en la corteza orbitrofrontal se ve afectado. Empieza a haber irritabilidad, empieza a haber esta falta de empatía. Las personas tienen mucha falla en la toma de decisiones y pues son en las que se implican más emocionalmente, ¿no? ¿Qué hablo con esto? Pues hay una falla de decisiones, hay muchísimo enojo y ahí es donde más se ve como la característica emocional, ya que como hay un planeamiento emocional, aquí en estas irrupciones, cuando la persona está muy, muy alterada, pues se puede ver ahí que ahí existen las emocionales, pero son, pues vaya, muy deterioradas y a la vez, pues también, o sea, no generan que la persona pueda desenvolverse al 100%. Vale, y como cogniciones, pues bueno, empiezan a haber estas alteraciones en dificultades para reconocimiento de emoción en los rostros, empieza a haber fallas de atención sostenida, la persona no puede mantener su atención en un trabajo, lo que genera, hay personas que, o sea, en una persona normal, puedes estar haciendo una tarea, poner tu atención dentro de esta tarea, sostener tu atención dentro de esta tarea, distraerte, escuchar a otra persona, generar atención a esa otra nueva tarea, realizar esa nueva tarea y volver a tus funciones ejecutivas en donde estabas en la primera tarea, ¿sí? Eso se empieza a ver muchas fallas en la cognición de un esquizofrénico, que es de la atención sostenida, la atención selectiva y la planeación, ¿sí? Que tienen que ver con las cuestiones de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una forma de definir en la neuropsicología estas áreas o estas funciones del cerebro, ¿sí? Se empiezan a ver estas fallas en la memoria, en las cuales hay velocidad psicomotora, en donde una persona pues empieza a tener estas problemáticas de, se me olvidan mucho las palabras, les pido ahí tengo ahí disfagia, yo creo que dormí mal, empieza a ver esta catalepsia, ¿no? Estos estados catárticos de la persona. Daniel, ¿te puedo hacer un comentario que me tengo que ir y para parar un poco tanta información, pero no quiero, solo un comentario? Claro, claro. Bueno, lo que estás diciendo de todas las alteraciones, incluso estas de memoria, todas estas son modificables con psicoterapia. Claro. De hecho... Vale. Entonces, o sea que hablando de cerebro, es decir, no existe un abrazo si no hay una mente trabajando. Y de hecho, se ve claramente que la piel, por ejemplo, es una conexión directa con la hipófisis y con el cerebro, por decirlo así, más original, reptiliano, más primitivo, que no pasa por el lenguaje. Entonces, lo que quería devolverle al grupo que está aquí oyendo es que gran parte de estas funciones se pueden trabajar incluso corporalmente, se pueden trabajar con psicomotricidad, se trabajan de hecho. Yo tengo niños que tenían, por ejemplo, un CI de 60 y a los 3 años de trabajar con ellos tenían ya un coeficiente intelectual, por ejemplo, de 90. Es decir, que todo esto del cerebro no es algo ajeno a la actividad humana. Ese era mi comentario. Además, por ejemplo, yo he tenido personas con lesión cerebral que no tenían capacidad de memoria a corto plazo, pero trabajando con imágenes, por ejemplo, recuperaban la memoria a corto plazo y terminaban desarrollando esa parte del cerebro, pero en poco tiempo. No estoy hablando de años, estoy hablando a lo mejor de 3 meses. Entonces, no es algo definitivo, ni es algo que solamente se trabaje con los medicamentos farmacológicos, ¿no? Era mi aporte porque podía ser algo como, bueno, vamos a sentenciar a todas las personas esquizofrénicas, ¿no? Que ya tienen una lesión cerebral, no hay nada que hacer con ellos, al revés, ¿vale? Ese era mi comentario. Sí, de hecho, sí, Gracias. muchísimas gracias, Ale. De hecho, sí tiene, muchísimas gracias por el comentario. Sí tiene muchísimo que ver la cuestión ahí como de psicoterapia. Hay varias ramas en la psicoterapia, desde la hipnosis, desde la gestalt, humanista, desde cómo se trabaja la psicomotricidad, en donde sí, varias áreas de las que les he estado hablando se pueden ir trabajando y se pueden ir mejorando.
Más hay cuestiones en la esquizofrenia que se van a quedar como tal. Ahí, ¿qué pasa? Las alteraciones dopaminérgicas, la recepción, los receptores y toda esta cuestión, sí se van a seguir afectando. Más, sí se puede hacer que la persona tenga un mejor desenvolvimiento, que pueda hablar mejor con las otras personas. Sí se puede, dentro de terapia, trabajar la empatía, por ejemplo, se pueden trabajar todas estas cuestiones que estabas comentando, Ale. En sí, todo como tal, se empieza a trabajar en diferentes formas los circuitos neuronales, más esta afección, pues recordemos que es crónico-degenerativa y siempre está repercutiendo ahí diferentes interconexiones neuronales. Hasta De aquí ya hecho, yo voy a parar porque ya me di profe, cuenta que vamos a sí, hablar. sí, de hecho, vamos ya nos pasamos de lanza con el tiempo. Discúlpenos, chicos, sabemos que tienen muchísimas cosas que hacer el día de hoy. Entonces, vamos a pasar al área de aportaciones, preguntas, opiniones y todo este show. Vayan, hay varias preguntitas en el chat. Por favor, vayan levantando la mano para que hacer las preguntas y contestarlas lo más preciso posible y puntual posible. También a mí me gustaría hacer una aportación referente a esto que comentaban, que efectivamente que hay muchos aspectos en psicoterapia que podemos trabajar, ¿vale? Podemos nosotros, bueno, en psicoterapia nosotros lo que hacemos, el real trabajo es enseñarle a la persona a producir sus propios neurotransmisores, a producir todos los químicos que necesita para que su estado anímico esté estable, ¿vale? Pero también, como lo menciona el maestro Daniel, hay situaciones en donde hay fallas genéticas, hay fallas cromosomáticas o hay fallas organísmicas en donde es necesario la utilización de agentes externos, de medicamento externo. Es como si mis neuronas, mi órgano encefálico, no produce, porque tenemos dos partes. El profesor Daniel nos hablaba de los botones, de los axones. Los axones son botones en donde de un lado hay receptores y del otro lado hay emisores, ¿vale? Hay receptores de dopamina, de serotonina, de melanina, de todo lo que, de todos los químicos que existen. Por eso tenemos receptores cannabinoides, tenemos receptores opioides, tenemos receptores para la anestesia, tenemos receptores de de muchos tipos en nuestros botones neuronales, ¿ok? Entonces, hay momentos en que el organismo no produce los neurotransmisores necesarios para el individuo, no produce litio suficiente o tenemos un problema de tiroides que también pues produce alteraciones en el comportamiento, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta de que es como una persona que tiene diabetes, ¿vale? Es una persona que tiene diabetes, que su páncreas no produce la insulina suficiente para metabolizar el azúcar de tu cuerpo. Entonces, pues no vas a ir a una terapia pues, a que funcione tu páncreas. O sea, ya es un fallo orgánico, no jala, no sirve, nada, no hay, no existe, como el comercial. Entonces, no jala ese órgano. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ayudarlo. Vamos a ir con agentes externos para que le hagan estudios para saber qué es lo que tiene y ayudarlo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ayudar? Pues dándole dosis de lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? Pues lo que no produce. ¿Qué no produce? Pues insulina. Entonces, vamos a estarnos inyectando insulina para ayudar a este proceso metabólico del cuerpo. Es igual en el proceso de neurotransmisores, ¿vale? Si no produces litio, no está mal ir al psiquiatra a que te receten litio. No está mal. De hecho, profe, nada más para meter un poquito mi cuchara, ahorita
los doctores, pues las personas que están haciendo estas investigaciones en neurociencias están relacionando lo que es la psiquiatría con la psicoterapia, ¿no? Y lo que es más aún, están metiendo cuestiones de psicomotricidad. Exacto, justo eso iba, que ahorita ya se está, o sea, es un tratamiento complementario, no podemos ir, no podemos estar como cuando inició la psiquiatría de psicólogos contra psiquiatras. Eso es una pendejada. Estamos trabajando juntos por el bien del humano, por el bien de la persona, por el bien del individuo. No estamos compitiendo de que mi tratamiento es el mejor y no, di no a las pastillas, di no al medicamento. O sea, vamos trabajando de la mano para ayudar al individuo. No estamos en contra. Es también como la gente también dentro de la psicología, que los del psicoanálisis contra los cognitivo-conductuales, contra los humanistas, contra los racionales emotivos, contra los transpersonales. No mamen, o sea, estamos trabajando para lo mismo. O sea, no podemos estar en contra nosotros. O sea, es utilizar lo que tú tienes, más lo que yo tengo, más lo que el otro tiene, más lo que el otro tiene, y juntos, o sea, es tesis, antitesis, generas dialéctica, dialéctica genera una síntesis que nos ayuda a acercarnos a la verdad de la realidad. Es algo muy interesante y eso es filosofía. Ahí quedó. Entonces, vamos, preguntas, aportaciones, chicos, adelante. Yo también ya me metí mi cuchara y ya nos alargamos más. Adelante, chicos, preguntas, sugerencias, aportaciones. Venga, es el momento. Este es su momento de brillar. Adelante. Daniel o Hansel, aquí en España hay una evidencia, el hospital público es el mejor que el privado, es genérico y afecta a todas las capas sociales. Y, por ejemplo, sí que es cierto que el cannabis se ha registrado como la principal causa de brotes psicóticos en adolescentes. La principal. Pero quería saber si ustedes conocen, si hay algunos estudios sobre el uso de pantallas haya aumentado en población joven o otro tipo el uso de los brotes esquizofrénicos o la prevalencia de la esquizofrenia. Fíjate que no he visto como tal, ahorita que vi en el comentario no entendía, pero ya te entendí, es como pantallas de teléfono, me imagino, ¿no? El uso de estar en contacto. Fíjate que hay una teoría muy curiosa, esta teoría yo ya la había leído hace ya mucho tiempo, pero sí existe una teoría en donde el área prefrontal, en un circuito neuronal de los cuales existen, hay una disminución que es el área en donde nosotros percibimos lo que alrededor de nosotros hay como real y como disreal o como no real. Y esta área se empieza a ver, afectada por cuestiones que los niños desde muy temprana edad, estoy hablando de niños de 1 año o 2 años, están jugando con sus tablets o que están ahí como en estas cuestiones muy cibernéticas y sí se empieza a ver como un problema ahí con la realidad. Sí hay estudios en donde sí se ve una afección entre el área prefrontal. Sí, en el comportamiento más que nada, en el comportamiento y en la sociabilización, porque recuerden que nosotros somos seres biopsicosociales. Entonces, cuando nuestra forma de sociabilización es a través de una pantalla, pues nuestra forma de relacionarnos con el entorno se modifica, se trastorna. Entonces, sí influye mucho. De hecho, yo les recomiendo, si aquí hay papás, por favor, traten de evitar darle todo el día el teléfono o la tablet o la computadora a sus hijos. Obviamente estoy hablando de 11 años para abajo. ¿Por qué? Porque esto va a deteriorar su self, su generación de su self, hablando del otro psicoedúcate, su self emergente del niño se va a distorsionar porque no tiene este contacto con la comunidad, este contacto relacional físico con las personas, ¿vale? No aprendo a dialogar, no aprendo a comunicar
de la mejor manera lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy... No hay congruencia para el niño. Entonces, hay... Ojo, ahí estamos hablando de cuestiones no esquizofrénicas. Exacto, es comportamental. Esto es comportamental. Ya, obviamente no tenemos tanto tiempo en esta modalidad como para observar que las personas que desde 1 año, desde 0 años, tienen en contacto con una pantalla, con un celular, con este contacto cibernético, va a detonar en un desarrollo avanzado, pues un brote esquizofrénico. Es muy interesante. También ahí podemos hablar de teorías de mensajes doble vincular, si nos vamos a la cuestión relacional, ¿vale? De cómo nos relacionamos como personas para que influya este brote psicológico, este brote esquizofrénico, perdón. Podemos hablar de esta teoría, de la teoría, es teoría sistémica, familiar sistémica, que es el mensaje doble vincular, ¿vale? En donde también hay una predisposición a las autoridades esquizofrenizantes, ¿vale? O mamá o papá esquizofrenizante. Que también, si tenemos aquí papás, tengan mucho cuidado en los mensajes que les dan a sus hijos. Nosotros somos los que chisqueamos a los niños. Entonces, chicos, otra pregunta, otra duda, otra aportación. Necesitamos saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué es lo que quieren saber, qué dudas tienen, qué aportaciones tienen. Adelante. Levanten la manita. Abran su micrófono. Tenemos 47 personas, creo. De 47 personas sí hay mucha... Oye, rompimos récord, hermano. Rompimos récord de gente conectada. Ya 47 personas. Adelante, chicos, chicas. Creo que por lo menos hay una persona que tiene una opinión acerca de este tema. Adelante. Dense la oportunidad de participar. Hansel. ¿Sí? Hola, hola. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Como una cuestión, una cuestión. ¿Cómo es que las áreas de Warney y de Broca se ven afectadas también a lo que ahorita estaban comentando con esta cuestión de esta teoría de la pantalla, sobre todo en el desarrollo, en el neurodesarrollo del ahora ya también adulto, porque pues estamos ya más inmersos, más metidos dentro de ello que en años anteriores. Y ya no solamente los niños, sino también nosotros. ¿Cómo es que se cambia hay esa modificación? Puesto que no, me imagino que hay una modificación. Claro. Adelante, profesor. Échale. En sí, las modificaciones cerebrales o los daños orgánicos se dan ya después de mucho tiempo y de haber una afección muy grave. Por ejemplo, un daño orgánico con drogas se da después de mucho consumo y después de mucho abuso, ¿no? De años de abuso. Entonces, no sé como tal las áreas de Broca que se vean afectadas en el área del desarrollo o en, como tú dices, ya en los adultos, ¿no? En estas formas de que nosotros, pues ya como adultos nos vemos un poco ya desorganizacionados, ya tenemos problemas para socializar, tenemos problemas para el lenguaje, tenemos problemas para interpretar, ya estamos hasta sobreinterpretando a veces en estos mensajes y cuestiones por el estilo. Entonces, fíjate que como tal, estas áreas no las he visto, pero si gustan puedo ponerme a estudiarlas, puedo ponerme a buscar y hacer un psicoedúcate de eso. Muchas gracias. En cuestión de modificación, yo te puedo hablar acerca de la conducta. Por ejemplo, nosotros en los adultos ya tenemos mucho más estructurado el yo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos más estructurado el yo, no hay tanta afección, a diferencia de un niño cuando tiene este contacto desde muy temprana edad con las tecnologías, ¿vale? Entonces, sí es de mucho cuidado, no como tal, tampoco yo estoy actualizado en esta modificación neuronal por el uso excesivo de la pantalla,
¿vale? De las nuevas tecnologías, pero es un tema muy interesante que sería padre inclusive pues experimentar, ¿vale? Checar, buscar investigaciones recientes acerca de esto y compartirla aquí en la plataforma de Psicoeducate. Estaría muy interesante. Pero sí, efectivamente, en cuestión de comportamiento y de reestructuración del mí mismo, o del yo, o del self, o de tu ego, de como se lo quieras llamar, ya hay una estructuración mucho más sólida cuando estamos en una etapa del desarrollo de la edad adulta que cuando estamos en las primeras infancias, ¿vale? Somos muy maleables y aparte recordemos que nosotros aprendemos por repetición. Entonces, ¿qué pasa si un niño, por estar en estas tecnologías, observa algo, lo repite con naturalidad, y muchas veces nosotros los papás no sabemos lo que ven nuestros hijos? Es ahí lo interesante. Entonces, muchas gracias, Freddy, por tu pregunta. Gracias. Excelente. Vamos, una más ya para no alargarnos tanto, una persona más que se anime, que nos levante la mano, que nos haga una preguntita, una aportación, también es válido. Fíjate que Lilia Pérez Ceballos dice que ella tiene esquizofrenia residual y con su medicación es muy funcional. De hecho, ella dice que incluso es terapeuta y lo que a veces tiene son síntomas negativos, que son los síntomas de apatía, que son los síntomas así como de baja energía, ¿no? Entonces, Oye, qué chido. Es una forma en que se puede pues, demostrar, ¿no? Que sí existe una funcionalidad. Me imagino que al ser terapeuta también has tenido un proceso de psicoterapia y pues qué gusto, ¿no? Ahí se puede ver que sí, todas estas áreas cerebrales, se queda la esquizofrenia como tal, pero sí se pueden estar trabajando. De hecho, hay nuevas corrientes, ¿no? Que empiezan a ver cómo integrar todas las corrientes psicoterapeutas, agarran de cognitivo-conductual, agarran de gestalt, de humanista, de existencial, y empiezan a hacer un cambalache para ir a trabajar. Me ponen acá en el chat, dice, mi hermanita, Diana nos dice, mi hermanita tiene esquizofrenia paranoide y su caso aún con medicación y psicoterapia no le ha dado función, pues se ha puesto más grave. Ok, sería muy interesante analizar ese caso, ¿vale? Para checar la condición neuronal, para ver qué afección tiene en específico. Y es lo que mencionábamos, tiene que haber una coordinación entre psiquiatra y entre terapia, entre psicólogo y psiquiatra, para poder de la mano y juntos, en conjunto, proceso terapéutico y proceso psiquiátrico, avanzar, ¿vale? Ella dice que cree suponer que fue en un tiempo de 15 días que no le dieron su medicamento, pero solo fueron 15 días que no le dieron el medicamento. Te quisiera comentar algo que habla un experto en depresión. Este experto en depresión dice que, pues bueno, algunas de las cuestiones para trabajar con la depresión son psicoterapia y son el medicamento como tal, ¿no? Y, o sea, hoy en día se existe, pues, no mucha refutabilidad dentro de las dos áreas, tanto como la psiquiatría como la psicología, parece no saber cuál es el inicio, pues, cuál es la causa real de la depresión, ¿no? No saben si es una cuestión existencial como tal, o si es una cuestión neurobiológica, o si es una cuestión de las dos, ¿vale? Entonces, como empieza a haber este problema o este sesgo, pues ellos empiezan a trabajar desde ciertas áreas. Lo que él comenta es que recordemos que hace más de 40 años estaban las personas teniendo electroshock muy intensos, les estaban bañando con agua helada o los estaban hirviendo vivos como tratamiento, ¿no? Y lo que este señor o esta persona dice, espero que en un futuro vean estos tratamientos y se asombren y se aterroricen de la poca información que nosotros teníamos en cómo trabajar estos diferentes tipos de afectos, ¿no? Hay veces que ni siquiera el diagnóstico está bien hecho y más pasa esto con
con gente pequeña, ¿no? Con niños o con adolescentes. Los psicodiagnósticos a veces son, o los diagnósticos como tales a veces no son los más adecuados. Entonces, aunando a esto, los tratamientos que tenemos hoy en día, pues sí hay a veces que no suele ser muy funcional. Recordemos que la psiquiatría pues trabaja en base a tanteo, ¿no? Te doy más medicina, te doy menos medicina, vamos a ver cómo tú vas trabajando. Entonces también con un niño que está creciendo, pues ahí hay cuestiones hormonales y cuestiones del desarrollo que también tienen que verse. Alejandro dice, aquí vemos que en esos casos la estructura terapéutica implica a veces un hospital de día, reclutamiento del tiempo, los grupos y la terapia ocupacional. Sí, se empieza a hacer un trabajo integrativo, ¿no? Lo que estamos hablando Hansel, yo y también Ale, en donde se hace este trabajo integrativo, en donde todo tiene que ver, no se puede sesgar, somos un todo y en todas las áreas necesitamos trabajar. Ceci apagó su oh, perdón. No, sí, que fíjate qué bonito es como la estructura de la salud mental en primer mundo, ¿no? O sea, de que ya en los hospitales ya saben cómo se debe de trabajar y no hay como una objeción sobre eso, así de que no es tan importante, no, ni más, o sea, hay que aplicarlo. Fíjate qué hermosa Latinoamérica. No idealicemos. Esto es algo que ocurre, pero casi nadie tiene acceso a esto. Ok, o sea, estos hospitales de día... más bien sería que nos explicaras qué es un hospital de día, igual. Bien, el hospital de día es un recurso que existe muy limitado y no todo el mundo llega a él, pero es que, por ejemplo, están de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Y entonces, en vez de estar hospitalizados todo el tiempo, ahí ya tienen cada día, por ejemplo, un trabajo de jardinería, en donde se trabaja pues muy manualmente, o una terapia artística, una terapia de grupo y una sesión individual, dividido en distintos momentos de la semana. Son como centros, ¿no? Centros de atención mental, en donde están Sí, ahí son centros. utilizando varios tipos de terapia. Sí, y por ejemplo la hora de la comida, la hora de Sí, trabajar. Entonces, la estructura de un horario unido a terapias de grupo, a terapias individual y a terapia ocupacional. Sí, da bastante buen justamente. resultado, pero no hay para todo el mundo, ni mucho menos, es al revés. Hay para muy poca gente, y la gente que logra entrar se beneficia mucho. Sí, exacto, no conocía tu concepto de hospital de día, sí. Efectivamente, acá también hay espacios hay espacios de terapia, espacios en donde se hacen múltiples terapias, se utiliza la agricultura, se utiliza inclusive terapia con perros, terapia con animales. Es impresionante el proceso y el avance que la gente tiene con este tipo de actividades, ¿vale? Porque es terapia de acción, ¿vale? De hacer cosas, ¿vale? Entonces eso está muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Ves qué bonito es que la gente participe ya así? Aprendemos varias cosas diferentes. Si yo no sabía, por lo menos yo no sabía, uno de la sala tampoco sabía este concepto de hospital de día. Que sí lo tenemos, entonces ya sabemos que sí lo tenemos también acá en Latinoamérica, solo que lo conocemos de diferente manera. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Hermano, otra cosa que quieras agregar, ya para ir cerrando, porque ya ahora sí ya nos salimos de la taza. Sí, nada, cualquier cuestión, cualquier pregunta, aquí estamos. Si gustan poner temas para empezarlos a trabajar. Y pues nada, ahí está también el certificado. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, ahí estamos. Hansel, aquí a mí no me ha aparecido la evaluación en ningún momento. La evaluación. La tienes que lanzar. Ya la mandé, la estoy mandando en este preciso momento. Ahí está. ¿A dónde la has lanzado? Ahí está, en este mismo chat.
Aquí está la encuesta ¿En de el chat? satisfacción. Aquí en este mismo chat y también en el grupo de WhatsApp. Era lo que les iba a comentar, chicos. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nuestro grupo de WhatsApp de la comunidad ya se llenó. En este preciso momento les estoy mandando un nuevo link para las personas que no están ya en el grupo de la comunidad. Hicimos este nuevo grupo que va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Va a ser exactamente lo mismo, vamos a compartir lo mismito, la misma información, los mismos días, solamente como ya no cabemos en el otro grupo, vamos a hacer para las personas que no están y que quieren estar al pendiente de todo lo que hacemos. Entonces ya tenemos otro nuevo grupo, ayúdenos con la encuesta, ayúdenos con la encuesta de satisfacción para mejorar nuestros temas, para mejorar nuestros enfoques, ¿vale? Y para mejorar nuestro contenido para ustedes. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Píquenle a todos los botoncitos para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y, ¿qué más les iba a mencionar? También lo de la certificación. Tenemos el certificado de participación, ¿vale? Que tiene un costo por ahorita de 80 pesos, ¿vale? Aprovechenlo ahorita que está en ese costo, ¿vale? Entonces, pues nada, sin más que agregar, síganos en nuestras redes sociales, síganos, métanse a nuestro grupo para que estén al pendiente de todo lo que hacemos. Vamos a estar teniendo muchos más temas de neurociencias, temas de cognitivo-conductual, temas de psicoterapia clínica. Entonces va a estar muy, muy, muy interesante, ¿vale? Sin más que agregar, muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse y que tengan un excelente fin de semana. Me despido como siempre, pórtense mal y cuídense bien. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a dejar de grabar para